La práctica de silencio requiere un adiestramiento continuo y existen momentos en donde de pronto pues estamos en el no lo sé, o estamos en ¿para qué estoy aquí? O estamos en no sé si avanzo o retraso, pero como me dicen que no tengo que medirlo, pues no sé qué hacer. Era más sencillo cuando teníamos un esquema, una guía, en donde a veces me sonrío ante los esquemas de algunos caminos espirituales que hablan de la fase 1, la fase 2, la fase 3, hasta la fase 5. Y yo no sé qué pasa en cada fase, ¿no? Y eso se expresa así precisamente para adiestrar a los practicantes en que tienen una guía, tienen un camino. Sin embargo, pues aquí en el Zen no hay caminos. O se dice el camino es el no camino, o se dice el camino es la vida cotidiana. Y esas frases que suenan muy bien, pues se quedan un poco como colgando ahí, que no sabe uno qué hacer con ellas. Bueno, pues os voy a dar hoy una guía. Y luego os voy a hablar del miedo a esa guía. Es el miedo entre dos nubes, por decirlo de alguna manera. Se titula la charla. Y para ello os voy a leer un trozo de la relectura que yo hice de La nube del no saber. Porque la nube del no saber, en el fondo, es una guía para los contemplativos. Una guía de cómo deben practicar. Y bueno, a falta de otro elemento mejor y fundamentalmente porque dan el clavo en dos aspectos fundamentales que yo quiero señalar, es por lo cual os lo voy a leer. Más que a leer, a recordar, porque seguro que lo habéis leído en algún momento o yo lo he dicho en algún otro momento a lo largo de todos estos años. Empieza así. He aquí lo que has de hacer. Vaya, ya me han dicho. Tengo 2 puntos. He aquí lo que has de hacer. Eleva tu corazón con un suave movimiento de tu amor, deseando que el amor se manifieste. Centra tu atención y deseo en este ansia y deja que sea esta la única preocupación de tu mente y tu corazón. Esto es, en medio del silencio, en vez de decirnos, bueno, tenemos que apartar los pensamientos, tenemos que apartar las sensaciones, se nos dice, eleva tu corazón en un suave movimiento de tu amor. A ver qué quiere decir eso. Y centra tu atención en este ansia amorosa, de tal forma que esta sea la única preocupación de tu mente y de tu corazón. Haz todo lo que esté en tu mano para olvidar todo lo demás. Estoy hablando de este texto en este retiro, donde hemos venido precisamente para practicar esto que en el medievo se llamaba contemplación y que nosotros llamamos práctica del silencio. Por lo tanto, hay que aplicarlo en este retiro. O sea, en la sentada, ¿qué es lo que he de hacer? He de elevar mi corazón
en un suave movimiento de tu amor, al menos esto quiere decir que tengo que bajar de la mente aquí y desde ahí expresarme, desde ahí expresar el silencio, desde el centro, desde aquí, desde el jara, no desde la concentración mental. Haz todo lo que esté en tu mano para olvidar todo lo demás, procurando que tus pensamientos y deseos se vean libres de apego por todo lo que existe, tanto en general como en particular. Bueno, aquí sí se nos está diciendo, quita preocupaciones, quita apegos, quita elementos, quita ruido continuamente va viniendo. O sea, nuestra práctica en el silencio es viene ruido, quito ruido, viene ruido, quito ruido. Quizás pueda parecer una actitud irresponsable, pero créeme, déjate guiar. No prestes atención a tus preocupaciones, asuntos o situaciones ordinarias o extraordinarias. No prestes atención. O sea, coloca tu atención en esta ansia oscura, amorosa que se nos dice y no prestes atención a ninguna cosa. Sea extraordinaria, o sea la gran revelación mental o sea ordinaria. No prestes atención. Lo que estoy describiendo es la obra contemplativa del espíritu. Pues cuando pones tu amor en primer lugar, estás abriendo la puerta a tu nuevo ser espiritual que pugna por salir y vaciándote de todo aquello que te aparta de tu meta. Este elemento es importante. Está indicando que eso que decíamos de esa esencia, esa realidad que nosotros somos y que en cuanto dejamos un espacio, o sea, hacemos silencio, pugna por salir y sale y se expresa, el motor que está proponiendo el autor de la nube es un motor del corazón, una actitud del corazón, no un motor mental, no un motor de eliminación o de soltar, es poner la atención en lo que realmente hay aquí, que es una ansia de amor, una ansia de conexión, diríamos hoy, una ansia de comunión. Aunque no practicáramos más que así, esto es cada vez que me siento, expreso esto de la forma que lo va a decir ahora a continuación, que es un clamor de deseo amoroso, posiblemente estaríamos haciendo, según el autor de la nube, todo lo que tendríamos que hacer. Las personas, tus semejantes, se enriquecen de un modo maravilloso por esta actividad tuya, aunque no sepas bien cómo. Esta es una respuesta a alguno de vosotros que estábamos hablando, pues esa frase de Thich Nhat Hanh, creo que era con Antiguo África, en el cual decía, no hace falta hacer nada extraordinario, ni hace falta salvar al mundo, hace falta ser quien tú eres. Lo mismo que el árbol es árbol, tú sé persona. Y siendo persona, y estando donde tienes que estar, y haciendo lo que toca en cada momento, estás haciendo ya lo esencial. Pues ahora está diciendo que solamente con este movimiento de ansia amorosa que te lleva a silenciar todo lo demás y a quedarte solo con este foco
estás haciendo una obra fundamental para todos los que existen. Y esto tendría que también servir. Esto es lo que justificó durante muchos siglos el tema de la pertinencia de la vida de clausura. La persona de clausura lo que hace es se dedica a contemplación, se dedica al amor, y eso reverbera en el conjunto de lo existente en un sentido positivo. Uno puede creerlo o no creerlo. Todo el universo avanza contigo hacia la plenitud, gracias a esta acción tuya. Esto es puro no dos, en el sentido de que si en esta realidad se está haciendo la realización, se está haciendo en el conjunto de las cosas, se está haciendo en el conjunto del universo. Y por supuesto, tu propio espíritu queda purificado y fortalecido por esta actividad contemplativa, más que por todas las demás juntas. En compensación, como el gozo y la unión anidan en ti, pronto esta práctica se convertirá en la actividad más liviana y una de las que se hacen con más agrado. Si no estuvieras impulsado en este vuelo, todo se haría penoso y difícil de alcanzar. Esto resuena con el tema del aquel poema de Tulero, ¿os acordáis? Que el ser busca querer algo, tener algo, saber algo. Mientras estos tres algo se mantengan, todo le resultará penoso en esta práctica. Pero cuando esos tres algo desaparecen, entonces todo se vuelve gozoso y liviano. Entonces aquí vuelve a repetir ese mismo concepto, pero desde la perspectiva de que uno ha roto con el esquema mental y se queda más abajo, baja de la mente al corazón. Y desde ahí hace la obra contemplativa, desde el corazón. Por lo tanto, si algo de novedoso hay en esto, es que quizás en la práctica tradicional del Zen no se habla demasiado del corazón, se habla de Sin, que es el centro del ser, pero el Sin en la cultura china suena como una perla que está en algún sitio en el centro del ser, pero no habla de emociones. No hablan, los maestros antiguos no hablan de emociones. Sin embargo, el maestro de la nube de no saber sí habla de esto. Habla de un movimiento amoroso. Y eso enlaza un poquito con el planteamiento del budismo primitivo, que coloca más abajo el centro de atención. Lo coloca en el vientre, en el jara. Y habla de una dinámica de dar a luz una estirpe espiritual. Y ese proceso de dar a luz es un proceso utilizando el mismo verbo que se utiliza para dar a luz de la mujer. El mismo verbo. Por lo tanto, el problema es que los chinos lo masculinizaron y luego los occidentales lo masculinizaron más. Entonces hay que bajarlo. Entonces nuestra actitud ha de ser la de situarnos en el corazón, en este ansia oscura que él indica. Persevera, pues, hasta que sientas gozo en ella. Es natural que al comienzo, cuando comienzas con esto, de este ansia amorosa, que lógicamente el autor de la nube en su texto original lo dirige ansia amorosa por Dios, es teocrática, pero yo lo he desnudado en ese aspecto, y entonces nos quedamos con un ansia sin objeto, con un amor sin objeto, y eso es muy interesante, que no haya objeto delante.
Al comienzo no sientes más que una especie de oscuridad sobre tu mente, o si se quiere, una nube de no saber. De ahí viene el nombre del texto. Una nube de no entender, de no saber qué es lo que hay, dónde estoy. Y este es un proceso vital que aparece en la práctica de la meditación. Un largo periodo en el cual tengo que atravesar un desierto de no entender, no saber qué es lo que está pasando conmigo, porque lo que estoy haciendo es soltar el control o soltar lo que yo sabía o lo que yo creía saber. Y entonces se queda ese elemento de entrar en esa oscuridad. Y eso es prueba de fuego para muchísima gente. A partir de cuando entran ahí, pues se van a otras cosas que son más agradables y más guiadas, que tienen más, como puede ser la biodanza, como puede ser los movimientos del yoga, como pueden ser otros elementos que parece que te muestran un camino más concreto. Pero cuando purificas el camino espiritual, esta es la esencia. Te parecerá que no conoces ni sientes nada, a excepción de un puro impulso que te pide unirte con todo en las profundidades de tu ser. Un impulso que te pide unirte con todo en las profundidades de tu ser. Hagas lo que hagas, esta oscuridad y esta nube se interpondrá entre ti y tu meta, dice él, si es que hay alguna meta. La meta aquí es la unión con Dios. Pero hagas lo que hagas, se interpondrá entre ti y entre esa visión que hayas podido tú hacer de esa vida plena o ese ser auténtico en el cual piensas que a partir de ese momento las oscuridades, la falta de luz desaparecerá. Pues la nube va a estar ahí en medio. Te sentirás frustrado ya que tu mente será incapaz de captarlo y tu corazón no disfrutará las delicias de la vida unitiva o de la vida de nodos. Pero aprende a permanecer en esta oscuridad. Vuelve a ella tantas veces como puedas, dejando que tu espíritu grite en aquel al quien amas. No lo convirtamos esto en un elemento teocrático, ¿vale? O sea, aquel al quien amas es porque le damos personalidad al universo, damos personalidad a la existencia. Pero ese grito de amor, que es un grito, en cada respiración es un grito de amor por todo lo que existe, por lo que está en todos los seres, por lo que soy yo. Ese grito amoroso empieza también en esta existencia. Y la meditación, la práctica del silencio se vuelve un grito amoroso en cada respiración, un foco continuo de clamor en cada respiración, en la inspiración y en la expiración. Pero si en esta vida esperas sentir y ver como el divino que eres, ha de ser dentro de esta oscuridad y esta nube. Pero si te esfuerzas en fijar tu amor en lo divino, olvidando todo lo demás, y en esto consiste la obra de contemplación que te insto a que emprendas, tengo la confianza de que el Espíritu Perfecto será una experiencia profunda de sí mismo en ti. No hay dos, no hay un divino y un humano, no hay un tú y un yo. ¿Cuál es esta dinámica de cambio que se produce continuamente? Él lo llama el Espíritu Perfecto haciéndose en cada momento una sinfonía de amor en ti, en esa existencia. Lo que pasa es que estamos invitados a un baile y no sabemos dónde está tocando la música. Y ese acto de clamar en amor es el acto de intentar conectar con la sinfonía, conectar con la música.
y entonces estar en ese baile. Una nube, ¿vale? Ceres, estás aquí con nosotros, ¿no? Sí, sí. Bien. Si deseas entrar en esta nube, permanecer en ella y proseguir la obra de amor de la contemplación a la cual te voy urgiendo, tienes que hacer otra cosa. Vaya, yo pensaba que ya estaba todo hecho, pero ahora tengo que hacer otra cosa. Así como la nube del no saber está sobre ti, entre ti y tu ser divino, de la misma manera debes extender una nube del olvido por debajo de ti, entre ti y todo lo que existe. O sea, nos sitúa en un espacio de silencio entre dos nubes. Por arriba no vemos nada y por abajo se trata de no ver nada. Se trata de olvidar. La nube del no saber te dejará quizás la sensación de que estás lejos de tu meta, de aquello o aquello al que amas. Pero no. Si eres auténtica, solo la ausencia de una nube del olvido te mantiene ahora alejado. En otro lenguaje, solo tu distraerte en tus múltiples preocupaciones y quereres y dinámicas y estares que tienes en tu vida cotidiana, estamos hablando de la obra contemplativa, te aleja de entrar en ese espacio de silencio. Siempre digo todas las criaturas, me refiero nube del olvido no solo a todo lo que existe, sino a todas sus circunstancias y actividades. No hago excepción alguna. Tu obligación no es no vincularte a criatura alguna. Durante este trabajo has de abandonarlas a todos ellos bajo la nube del olvido. No significa esto que no hayas de volver cuando sea el momento a tu cotidianidad y allí encontrar la manera de continuar tu amor contemplativo, sino que ahora debía entrar en el silencio, es entrar en el olvido, cada cosa a su tiempo. O sea, que nuestra práctica es, por un lado, apartar el reloj, apartar el teléfono, apartar mis quereres, mis preocupaciones, mis sentires, mis dinámicas que me traen y me llevan todos los días aquí, por arriba, entrar en esa pulsión oscura de conexión con el amor que todo lo llena, a través de una expresión que no es mental, sino es desde aquí, y quedarme a oscuras en todo eso, donde ya no veo ni por arriba ni por abajo. Eso es lo que viene a decir el texto de la nube. Y además, el planteamiento es, cuando volvemos a nuestra cotidianidad, ¿cómo hacemos reverberar este espacio de silencio? De tal manera que conectamos con todas y cada una de las circunstancias, con todas y cada uno de las existencias, y además, como diré, conectamos radicalmente en cada momento, conectamos con el presente en cada momento, pero al mismo tiempo seguimos en medio de las dos nubes. ¿Cómo vivir esa paradoja? ¿Cómo aceptar ser contemplativo en medio de la acción? En medio de lo que toca en cada momento. Bueno, pues esto no tiene una dinámica mental. Esto no tiene una dinámica de una guía mental de cómo hacer y cómo dejar de hacer. Esto es una expresión hecha por un contemplativo que ha experimentado ese planteamiento. Y en nuestro siglo, si hemos hecho algo, es que en vez de apartarnos por completo del mundo
las cosas. Nos hemos resituado por completo en el mundo y las cosas. En vez de volvernos monjes de clausura y reducir al mínimo nuestro contacto con el mundo y las cosas, más que otra cosa comer y el sayo de vestir y poco más, lo que hacemos es que vivimos en medio de... Y entonces la pregunta es cómo hacer la nube del no saber y cómo hacer la nube del olvido en el siglo XXI. Cómo no volver la espalda al drama vital que vivimos. La tierra se muere, la gente sufre, las guerras continúan, las dinámicas son... la política es chunga, mi familia no sé qué. ¿Cómo hacer frente a eso? Vivir en eso y al mismo tiempo habitar en el silencio del ser. De tal manera que sigamos, sí, clamando en cada respiración, en cada momento, en cada sentada, en ese acto amoroso. Y al mismo tiempo sigamos, sí, soltando continuamente aquello en lo cual estamos comprometidos radicalmente. Cómo estar en cada momento profundamente comprometido, radicalmente comprometido y al tiempo muriendo a ello. Ese es el mensaje. Yo no estoy diciendo cuál es el itinerario de cada cual, pero el mensaje es ese. Y en ese mensaje, lo primero que hay es miedo. Porque nos salimos del camino trillado. Porque nos vamos por caminos sin nombre. Porque dejamos ideologías, dejamos ámbitos de seguridad, dejamos esquemas que nos han servido en el pasado. Incluso dejamos una formulación de quién creemos ser o quién queremos ser o quién queremos construir para ser. Dejamos esa formulación y nos quedamos pues en el ese del no lo sé, que es una apertura profunda de aceptar esa nube del no saber. Una apertura profunda de aceptar eso, pero no de aceptarlo con la mente, no de convertirlo en una ideología de nihilismo, sino de aceptarlo en el corazón, de estar abierto a la existencia desde una meditación del corazón, que es la que yo os invito a que incorporéis en vuestra práctica. Claro, porque en el Zen, cuando yo llegué, me pusieron el mu. Que yo os lo he puesto a alguno de vosotros. Claro, cuando yo me quedaba en el mu, ¿os acordáis? Venía de la Iglesia Católica, de Virgen Mía, de expresiones vocales emocionadas, de Jesús crucificado. Venía de ahí y de pronto me ponen el mu, que no significa nada, y tengo que estar respirando eso. Y yo me equivoqué ahí, porque ese mu se quedó aquí, no bajó abajo. Porque mu es ese hálito amoroso, es ese grito amoroso. Es un mantra que no significa nada. Y cuando yo estoy diciendo hacer el grito de amor, es hacer una apertura, un hágase, una expresión de conexión que se expresa en un grito únicamente. Ya le pongas al grito mu, que digas om o que digas soham.
ya pongas la palabra que pongas, que sea ese el movimiento interior que guía tu meditación. Un movimiento de aceptación profunda de este momento en un no lo sé. Porque si lo sabes, haz tu oración vocal y olvídate de lo demás. Porque todo está seguro, todo está fijado, todo está planteado. Y cuando lo sepas, no vas a saber expresarlo. No vas a saber transmitirlo. Y te vas a quedar con estas fórmulas habituales que a veces utilizan los maestros de palabras crípticas, como por ejemplo, no dicen nada más y con eso ya hacen la expresión de eso que han experimentado. El dedo de Gutey, la sandalia de Joshua en la cabeza, el árbol en el jardín, etcétera, etcétera. Son expresiones que lo que te están diciendo es no te lo puedo contar, no te lo puedo contar con esto, porque si te lo cuento con esto lo estoy malversando. Y nos da un poco de yuyu esto. Y nos sentimos como se sentía Juan de la Cruz cuando entró en ese trance y dijo, salgo de casa y es de noche, voy en búsqueda y no encuentro nada, adolezco, peno y muero. Esa sensación de que de pronto no me gusta esto de las dos nubes y del grito en medio de las dos nubes. Lo estoy viendo como algo tenebroso, algo que no es lo que yo me esperaba. Pues ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver en esa encrucijada vital donde parecía que lo tenías todo amueblado o parcialmente amueblado, que has movido un poco los muebles porque te han dicho que era mejor hacerlo, pero ahora te los han sacado todos a la calle y no sabes qué hacer con todo eso. He perdido mis referencias, he perdido mi nombre. ¿Quién eres? Ah, soy Ángeles. Con eso ya lo has dicho todo, ¿no? Pues no. Pues, ¿quién es Ángeles? ¿Cómo era tu rostro antes que nacieran mis padres? Si se te había olvidado? ¿Cómo es tu rostro antes de que nacieran tus padres? Pierdo mi nombre. Pierdo mi perfil. Pierdo el espacio que creía mío. Soy, diría el poeta sufí, como el polvo de desierto que se esparce en remolinos y que se hace presente pero luego se difumina en el aire. Así hay que venir a ser en la meditación. He perdido pie y lo reconozco. En un determinado momento pierdo el pie. No sé dónde estoy pisando. He perdido el control de la nave. Y me oyera mi padre. Hijo, nunca pierdas el control. Nunca dejes el volante. No se lo dejes a nadie. Ese es un mensaje vital que yo tenía. Entonces, salir de ahí, de ese planteamiento patrístico, sobre todo que los hombres tenemos muy metido en la cabeza, a esa situación de, es que no sé, no tengo el control. Y no sé quién lo tiene, pero no lo tengo yo. Ese salto es un salto duro. Una nube entre el amor que reina en el universo y yo,
otra nube que no me permite estar por completo controlando mi cotidianidad, ningún agarre, palpando a ciegas, siento miedo. Durante mucho tiempo no sentiré el amor. Ese amor por el que clamo, no lo sentiré. No conectaré con ese sentirme en comunión, con el gran gozo de estar vinculado con las cosas, sino que únicamente habré perdido, no habré ganado nada. Y me habré quedado un poco en babia y en una especie de no sé si purgatorio, ¿cómo eran donde iban los niños no bautizados? No, purgatorio no, eran los que tenían pecados veniales. Limbo. Al limbo. Me he quedado en un limbo en donde no sé si estoy arriba o abajo. Lo expreso de esta manera para que cuando practiquemos, porque estamos hablando desde el corazón, y yo estoy hablando ahora también desde el corazón. Por lo tanto, hay incongruencias cuando uno habla desde el corazón, porque no utiliza solamente la mente. Pero lo expreso de esta manera porque esa sensación en las personas a las cuales yo he acompañado, antes o después han aparecido, muchas veces. Y en vosotros, los que lleváis ya un tiempo, también han ido apareciendo. Y a veces lo habéis parcelado, sobre todo si tenéis una mente tan brillante como la tuya, lo habéis colocado en su sitio, pero luego no te ha servido, ¿no? Miedo, este miedo del cual hablamos, no es el miedo que sentía antes, en la dualidad, en mi planteamiento de yo y tú, de ser pequeñito o ser grande. En ese momento tenía un miedo por volverme vulnerable. Tenía que hacerme fuerte. Tenía miedo por quedarme sin padre. No sin padre terreno, sino sin padre celestial. Tenía miedo por mis heridas y mi sufrimiento, por lo que me habían hecho daño. Tenía miedo por la falta de sentido o de significado o de destino a dónde ir. Tenía que tener muy claro cuál era el destino. Tenía que saber muy claro que después de la muerte me esperaba el cielo. O si no me esperaba el cielo, me esperaba algo mejor. Tenía miedo porque el ser superior estaba lejos. Y yo quería que estuviese más cerca. Y por eso ese mensaje que yo decía de el Dios íntimo de Jesús de Nazaret, a mí me gustó mucho, porque también tenía que ver con esto de que me traía a Dios más cerca de mi casa. Tenía miedo sobre todo por no ser merecedor. La culpa nos carga de miedo. Tenía miedo por ser dañada, por no ser protegida, por vivir en la inseguridad. Tenía miedo a mi decadencia, a la enfermedad, al dolor, a la muerte. Esos son los miedos humanos. Los miedos humanos, los miedos de la aventura humana dual. Pero ahora estoy hablando de otro miedo. Miedo a ser sin ser, a haber perdido la existencia individual y cómo vivir sin ser esa existencia individual. Eso, el que es sincero, da mucho miedo.
porque es cierto que hay momentos en los cuales se vive esa experiencia no dual y se vive como una experiencia de profundo gozo. Es cierto, pero cuando desde nuestra cotidianidad decimos, bueno, yo a partir de ahora tengo que sacar el yo de la ecuación, ¿y esto cómo se hace? ¿Esto cómo es posible? O sea, ¿cómo puedo vivir sin este ser? Y eso da no sé si la palabra es miedo, pero da un vértigo muy grande a la hora de saber cómo manejar la existencia desde esa perspectiva. Porque lo que se nos dice en esta práctica es que a lo mejor al principio tendríamos pequeños vislumbres, pequeñas comprensiones de que lo que realmente es este no dos, esta situación de no dos, pero que poco a poco eso se convierta en nuestra práctica cotidiana, en nuestra visión cotidiana, hasta el momento en el cual vivamos en plena comunión. Entonces, este es un camino sin camino porque lo que hace es continuamente quitar aquello que está estorbándonos. Y lo otro ya está ahí, simplemente tiene que aflorar. Por lo tanto, no hay que ir a ninguna parte a buscar lo otro, sino únicamente hay que ir quitando lo que está sobrando. La oscuridad del no saber es otro miedo muy importante, porque el ser humano ha crecido en su filogenia y en su ontogenia sobre la base de la curiosidad y de controlar el saber. La práctica del Zen nos plantea el avanzar en el camino de no saber, no de que no conozcamos esto y esto, sino de no encasillar, no cristalizar ningún saber en ninguna urna segura, sino plantear que todo está evolucionando y por lo tanto tú no eres dueño de un saber que sea objetivo, terminado, final, que puedas transmitir y que sirva para todo y para todo el mundo. Como no eres dueño de eso, eso es anti lo que hemos aprendido continuamente. Por eso tiene sentido aquello que decíamos, que por donde empezaba con lo de Willigis. He pasado muchos años en búsqueda y he tenido que reaprender mi aprendizaje, en el sentido de entrar en ese esquema donde la incertidumbre y la contingencia son los elementos fundamentales de la forma de vivir, de la propia existencia. Yo diría incluso en la ciencia, donde continuamente hay que estar en un proceso radical de revisión de lo que se cree conocer. Y algo que se cree conocer que ha servido durante un periodo cultural muy grande, luego se cae todo, como son gajos, y vuelve a aparecer otra nueva teoría, otra nueva explicación que vuelve luego posteriormente a caerse. Solamente el buen científico es aquel que se abre a la incertidumbre, que se abre a las nuevas ideas, a las nuevas posibilidades. Por lo tanto, no es un proceso de no saber, sino es un proceso de no cristalizar lo que se sabe y estar dispuesto a abandonarlo. Es un proceso continuamente también de nacer y morir, al saber que vas adquiriendo. Y sobre todo hay miedo a la pérdida de control. Somos una cultura controladora, depredadora, diría María Corbí. Una cultura que continuamente tiende a coger, a tener aquí. Y entonces
el que de pronto tú no controlas nada, que te rindes y que además eres guiada en la existencia sin saber quién o qué te guía, es el otro miedo. Y por último es el miedo a la pérdida de identidad, a venir a ser nadie. Que lo hemos citado al principio, esto de quitar el nombre es lo mismo, ¿no? La segunda parte de esta charla, que la tenía aquí escrita, no la voy a desarrollar, porque la completaremos el sábado. Es decir, si todo es esto, pues bueno, pues nos hemos quedado en una película que válgame Dios. Pero alguno de vosotros me decía algo. ¿Cómo estás? Lleno de gozo. ¿Por qué? Porque estoy más en mi presente. Tras pasar estas nubes está la comunión, está la conexión completa, está el entramado amoroso del cual somos y pertenecemos desde el principio. Y esa es la segunda parte de la historia de nuestra práctica de silencio que realizamos aquí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta? Sí, pero hablando un poco más alto, primero porque si no, no se te graba aquí. Y segundo porque si no, no te oímos. Decía que en la mayoría de las ocasiones donde has dicho la palabra miedo, yo lo veo como liberación, no como miedo. Entonces, para mí, el motivo de ese miedo es justo la raíz de la liberación. O sea, el miedo a la libertad. ¿De quién? Muy bien tu comentario, Diego, en el sentido de que esa era parte de la segunda parte. Hay una profunda liberación cuando uno entra en eso. Pero el primer pasito cuesta. Sigue por donde ibas. Lo he intuido cuando has dicho de la segunda parte, digo, bueno, pues ahí está el contrapeso. El contrapeso, no el contrapeso, bueno, es el camino. Goldstein no habla de la práctica del silencio ni de la práctica del zen, habla de la práctica de la liberación. En este sentido, en el sentido de que se trata de traspasar esto que nos ata para por fin liberarnos. Pero esto es como el parto. Yo no he dado a luz, pero las que lo hayáis hecho lo sabéis perfectamente. Hasta que sale, válgame Dios. Luego cuando sale, ¡uff! ¡Qué alivio! Y efectivamente es dar a luz, por eso se llama de dar a luz. O sea, es esa liberación. Pero antes hay todo este proceso donde es que tengo que soltar esto, es que esto no me vale, es que esto no puede ser, es que esto... Y ese proceso es el que asusta y hace que haya tan pocos partos espirituales. O sea, en el sentido de que te echas para atrás y te quedas en el espacio de seguridad, en el cual crees que gritas aquello de ¡vivan las cadenas! ¿Sabéis lo que es eso, no? ¿No? Qué viejo soy.
en la dictadura cuando los luchadores anti-Franco queríamos ironizar a aquellos que no terminaban de salir a luchar y tal, decían, ¡vivan las cadenas! ¿Os te gusta ser esclavo? ¿Te gusta ser atado? Pues en lo espiritual también es vivan las cadenas. O sea, el habitar en el egoísmo y en el egocentrismo es lo habitual, es lo que realmente salir de esa dinámica, primero dentro, pero esta tarde yo he querido transmitiros algo que yo llevo aplicando en mí durante meses ya, que es ese impulso amoroso como método de práctica del silencio. No importa que empleéis el mu o que solamente estéis en la respiración o tal, pero introducir ese impulso amoroso, ese ansia de volver al hogar, ese ansia de conectar. Y ahí está una clave principal. Sí, Ángeles. Hasta aquí me parece muy inspirador todo eso. Me llega mucho tu charla de todo lo que has dicho sobre... Habla un poquito más alto. Sé que eres pequeñita, pero... Sí, que tu charla me ha llegado mucho, ¿no? Y por lo del impulso amoroso, que para mí es algo muy llamativo, muy inspirador. Ya lo de la recompensa, no, ¿Cuál? Lo de la recompensa, que después habrá un cambio, habrá una liberación, eso ya... ¿Y porque eso es una recompensa? Sí, porque es como un camino que recorres y al final das... Para tener la meta... Hay una meta. Y para mí eso me hace generar, me introduce de nuevo en la expectativa. Pues si hay una meta, entonces estamos equivocados. Claro, eso. Entonces yo me quedaría en el método. Para mí eso ya tiene que ser de por sí, porque si no... Ángeles, la meta ya está. Es decir, ya está aquí. Ya está en la expresión de quién tú eres. Lo que pasa es que no lo ves. Se trata simplemente de manifestarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta vida? No ir en búsqueda del paraíso perdido, sino manifestar el paraíso que ya está aquí. Entonces, liberación en el sentido de que sueltas las amarras. En el sentido de que, y tú además lo expresabas conmigo hoy, en el sentido de aquello que antes me importaba tanto, me está dejando de importar. No quiero seguir, pero ya sabes a lo que me refiero.